El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Toda maldición tiene el efecto, se habla de maldiciones de generaciones y todo, pero en general una maldición es maldecir, o sea, decir algo en contra de una persona para hacerle daño. Eso es lo que es una maldición. ¿Cómo se puede uno proteger o qué debe uno hacer cuando le hacen una maldición? Primero, no engancharse, o sea, no estar pensando a través de la sugestión lo que me va a pasar, y ya me maldijo, ahora las cosas se me van a quitar y todo eso, las oportunidades se me van a caer. No, lo primero que hay que hacer es, ok, si me hicieron algo, todo lo que se puede hacer se puede quitar. Una maldición como las de las películas de generaciones y que no se quitan con nada y todo eso, eso es muy relativo. Una maldición como esta, pues en realidad es como si hicieran un trabajo de brujería o te hubieran hecho algún amarre o cualquier cosa para perjudicarte. Entonces lo que hay que hacer es pues hacer exactamente lo contrario, ir con una persona que tenga conocimiento para que pueda deshacerlo y quitarlo. Y eso, en caso de que hubiera algún tipo de consecuencia o de movimiento en torno a nuestras vidas, de otra manera, pues generalmente no. Afortunadamente no todos los brujos o todos los maestros saben. Fíjate que es curioso, por ejemplo, en las prácticas de brujería más fuertes, como sería por ejemplo el vudú o magia negra, generalmente el oficiante o el que hizo el trabajo, alguna persona, lo que hace es procurar que esa persona se entere, porque eso es lo que le abre la puerta. Entonces, si tú te sugestionas, ya es como si hubieras abierto la puerta y decirle, bueno, aquí estoy, dispárale. No, lo que debe uno de hacer, y generalmente en estos casos, pues es decir, bueno, ok, si este cuate ya me hizo algo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar a alguien que me lo quite, y se acabó. Pero si nosotros le damos ya la categoría de maldición, porque la palabra ya lleva implícito en sí, pues un peso muy fuerte, ¿no? Cuando dicen es producto de una maldición de tantas generaciones, que toda la familia le ha ido mal y todo, esas son ya broncas karmáticas que se generan. Pero una maldición en sí, pues cuánta gente no te maldice cuando te dice una grosería en la calle. Esa es una maldición. Bueno, fíjate, cuando una persona muere, bueno, aquí nos menciona que muere su tía, la tía de su abuelita, y que después de eso, con varios familiares, se escuchan ruidos, evidentemente en casas diferentes. Lo que sucede es que cuando una persona muere, hay un disturbio energético muy fuerte. El hecho de que una persona muera no es cualquier cosa, no. Energéticamente hay cambios muy significativos dentro de una casa y dentro de la familia. Entonces, eso lo que hace es atraer a otros seres, porque se genera mucha energía y es lo que comen otros seres. Entonces, muchos de estos movimientos, cuando muere una persona, dicen, es como que aquí en la casa espantan, o en la casa salen cosas raras o feas. No, no es cierto. Lo que pasa es que cuando una persona muere, hay un disturbio energético. Eso jala a otros seres, evidentemente seres de bajo astral. Entonces van a llegar porque está el dolor de los deudos, está el significado y la energía que se desprende cuando una persona muere, hay muchas emociones, y eso es lo que comen. Una vez que esto empieza a pasar, si la familia está ya en un equilibrio, pues no va a pasar a mayores, se van a empezar a desaparecer. Pero lo que está sucediendo aquí es que seguramente tiene poco tiempo que murió esta persona, entonces la gente se queda con esa predisposición y ellos mismos liberan mucha energía, y evidentemente cuando ya hubo un disturbio energético se presentan seres y la gente que está con esas emociones a flor de piel los jala y eso se los va a llevar a su casa, es obvio. Pero pues eso en realidad habría que ver si estos ruidos o estas manifestaciones no paran, pues sería cuestión ya de buscar a alguien para que los asesore y les ayude en caso de ser necesario.
aquí el punto es que si ya es una molestia ya muy clasificada, ¿no? Cuando aparecen moretones en los brazos, en los muslos, en las piernas, en las pantorrillas, eso es una indicación de que estos seres pues ya están tocando a esa persona, que son como del tamaño de lo que fuera como un dedo que hubiera apretado a la persona, y tienen como característica para saber si lo que tenemos nos pegamos o es la huella que dejó algún ser. Cuando nosotros nos pegamos, esos hematomas duelen. Cuando son espirituales no duelen y se quitan rápido. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se debe de hacer es tratar de sanitizar ese lugar que evidentemente está contaminado. Estamos viendo aquí las fotografías que me mandaron y sí, la habitación está contaminada. Entonces, inclusive dice por ahí que alguna mordida, la marca de una mordida, que eso es lo que hacen estos seres. Se puede armonizar de muchas maneras, claro, se puede poner incienso, se pueden poner algo de música de alabanza y cosas así que por supuesto ayudan, pero ya cuando hay esta serie de síntomas, es que estos seres ya tienen determinada fuerza porque ya están causando marcas en la persona a la que están agrediendo. Entonces aquí sería bueno, nuevamente, pues si esto no disminuye, tratar de buscar a una persona que les pueda ayudar a sacar esas entidades de su domicilio, que es una infestación. Y en la foto que estoy observando ahorita, pues sí, es un lugar contaminado. Pues sí, ahí ya da la respuesta, es una sincronicidad. Hemos comentado, por ejemplo, aquí, de que nosotros somos conceptuales, para empezar, y la sincronicidad funciona cuando nosotros propiciamos que esto suceda. Por ejemplo, si hay algún evento que cause en nosotros una emoción fuerte, una emoción significativa, eso deja pues una marca. Y cada vez que eso sucede, ya sea por una fecha, por un color, por una circunstancia, es muy probable que se vuelva a repetir. Y se vuelve a repetir porque nosotros mismos lo generamos. Eso es lo que es una sincronicidad. Entonces, por eso vamos a suponer que veo a una persona vestida de rojo y ese día choco. Entonces, eso se me queda grabado, aunque no sea muy consciente que había una persona de rojo que me llamó la atención y tal vez no me distrajo, pero en ese momento fue cuando tuve el accidente. Cada vez que esta persona ve a una persona así, ella tiene como un punto de referencia a una persona de rojo. Entonces, puede ver una persona de rojo y puede ocasionarse un accidente. ¿Por qué? Porque uno mismo lo genera. Esto es lo que es una sincronicidad. Nosotros generamos determinadas circunstancias de una manera inconsciente. Y esos son los eventos que se repiten. Según Jung, estos eventos, cuando dejan alguna marca emocional o fuerte en una persona, esa persona inconscientemente, cuando se vuelven a presentar las circunstancias, lo vuelve a proyectar y lo vuelve a generar. Aunque parece mentira, pero nosotros tenemos una capacidad enorme. Lo malo de todo esto es que no lo sabemos, pero una vez que la gente se concientiza, entonces deja de suceder. Por ejemplo, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, toda la gente veía onces por todas partes. ¿Por qué? Porque fue algo traumático, fue algo que la gente observó, fue algo que quedó marcado dentro de nuestra psique. Entonces, hemos comentado que no solamente vemos con los ojos, vemos con todo el cuerpo y percibimos. Cuando nosotros nos programamos de alguna manera con un efecto traumático, con un acto traumático, nosotros, por ejemplo, puedes llegar cuando las Torres Gemelas, era muy común que la gente se paraba en un alto, el puesto de periódicos en la esquina, y volteaba, y lo primero que veía era un periódico que tenía algún once o una revista, y lo encontraba por todas partes, veía en el reloj las 11:11 o las 11, y eso es una sincronicidad, es una atención en algo. Pues nosotros también somos una energía y tenemos un cuerpo físico. Entonces, análogamente, nosotros proyectamos siempre que hay una energía que es consciente, algo que sea humanoide. Pero además,
Es como, por ejemplo, los ángeles. Nosotros los vemos con alas, porque así nos los han representado siempre. Entonces, si nosotros veamos un ángel porque tenemos vivencia, aunque no tuviera alas, podríamos verlo con alas, porque esa es la imagen que nosotros tenemos como estereotipo. Entonces, de esta manera es como funciona eso. Los demonios tienen eso. El hecho de que sean demonios no quiere decir precisamente de que los demonios sean como nos los han pintado. Se decía que en la época medieval que el demonio era pues mitad hombre y mitad bestia. Entonces decían, pero ¿cómo es entonces? De ahí es de donde viene que agarraron a un fauno y entonces dijeron, pues tiene cuernos. Y ahora vamos a ponerle una cola que es un órgano amortiguador que nos señala hacia abajo, y vamos a poner los pómulos prominentes, y lo vamos a hacer rojo, y lo vamos a hacer malvado. Entonces eso que era un fauno, que era inocuo, ahora se convirtió en un ser malvado que se le conoce como demonio. Pero en realidad ni siquiera son así. Además, los puede ver las personas que tienen cierta percepción, y nosotros vamos a recordar que somos conceptuales. Entonces vamos a recordar que hemos dicho varias veces que no vemos con los ojos. Entonces, ¿qué es lo que tiene un vidente? ¿Cómo ve un vidente? Un vidente es una imaginación sana, una imaginación desarrollada. Entonces el vidente no está viendo con los ojos, está viendo con el cerebro, pero su sistema percibe como si fuera una antena a estos seres y le da la forma que tiene, por supuesto, pero que el cerebro le regresa en forma de algo conocido para él. Entonces, si nosotros nos dijeron que el diablo era, rojo con motitas negras, pues así lo vamos a ver el día que veamos uno, porque ese es el concepto de lo que nosotros tenemos ya, para la redundancia, conceptualizado, y lo vamos a ver de esa manera. Así es como funciona. Bueno, aquí porque está sacando el carácter, está sacando el comando. Vamos a recordar que en la Biblia está escrito donde el Maestro Jesús decía, quien en mi nombre lo hiciera, podrá expulsar demonios. Y eso es lo que se hace realmente. No son las groserías, es que se saque un carácter y una autoridad y que sea notoria. Entonces, nosotros tenemos el don del comando. Por eso es que cuando se reprende un sacerdote, un pastor o un rabino o cualquier dirigente de algún culto, hacen un exorcismo o hacen una liberación, tiene que ser con energía, con autoridad, con mando, con comando. Esa es la razón. Bueno, el tetragramatón, para poderlo liberar de energía oscura, de energía negativa, hay varias maneras. Uno es poner, por ejemplo, algún plato pequeñito con sal de mar y dejarlo ahí toda la noche, o ponerlo sobre una superficie de madera que no esté barnizada ni pintada, porque la madera es algo orgánico y canaliza la energía. O ponerlo con sal y agua en un vasito toda la noche. Todas estas son maneras de poderlo limpiar. Se puede limpiar también con un bálsamo. Un bálsamo es una loción que se utiliza, que tiene agua bendita y otros elementos para que pueda funcionar en momentos de un exorcismo o de una liberación, o de poder liberar una casa de seres molestos. Entonces, esa es la manera. Ahora, eso es para limpiarlo, para activarlo, se tiene que consagrar. Y eso tiene que hacerlo una persona que tenga experiencia y que se hace frente a un altar. Entonces, pero de aquí estamos hablando con personas que saben, y esto que me están preguntando pues es para alguien que lo va a usar como protección en sus prácticas. Entonces, frente a un altar, una persona que está consagrado va a consagrar ese pentagrama, ese tetragramatón. ¿Y qué es consagrar? Pues destinarlo a través de la palabra y a través de una asistencia divina para una función. Vamos a recordar que nosotros durante el sueño vamos a equilibrar lo que tenemos en la vida de vigilia. Los sueños sirven para equilibrarse. La mejor interpretación de los sueños desde mi punto de vista es la de Freud. La interpretación de los sueños, son varios libros.
Y lo que hace ahí es representar de qué manera y oníricamente se presentan esos símbolos durante los sueños. Entonces, si una persona, por ejemplo, es feliz viendo una vaca, cada vez que esté contenta va a haber vacas, porque no es más que una representación, es un símbolo onírico. Entonces, pues generalmente lo que representan los sueños, habría que ver qué es lo que apareció como símbolo en esos sueños y cómo está esta persona para poder determinar qué es lo que significa, porque no son estereotipos. Si tú sueñaste esto, es esto, sueñaste, no, eso es variable. Claro. Fíjese que aquí, hablando de sueños, precisamente nos comentan a través del Miedofón que hay un sueño que la tiene muy preocupada. Soñé que mi esposo moría de una manera muy trágica en un accidente de tránsito. Recuerdo que me decían: señora, no puede ver a su esposo porque está irreconocible. Después de eso me veía en el lugar del accidente y encontraba parte de su piel que yo reconocía que sí, efectivamente era de él. De ahora desperté con mucho miedo y llorando porque sentí como si fuera real. Y hay una cuestión que me inquieta porque él viaja mucho constantemente y me gustaría saber si es un aviso, premonición o simple sueño. De antemano, maestro, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, cuando una persona duerme, pues siempre tiene sueños. A veces no se acuerdan y dicen que no sueñan, pero sí, todas las personas soñamos. Entonces, dependiendo las condiciones de vibración energética que uno tenga, eso es lo que uno va a penetrar en ese mundo onírico. Si estás equilibrado, entras en un plano equilibrado. Si estás equilibrado, no estás equilibrado. Si estás muy armonizado, pues prácticamente en un plano divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta clase de sueños sangrientos, catastróficos, libidinosos y de todo este tipo? Lo que sucede es que son implantados por demonios. ¿Y qué es lo que hacen? Implantar esta clase de sueños para generar precisamente en las personas lo que generó esto aquí. Para que esto sea una premonición, pues no lo considero de esa manera, porque son demasiados detalles. Y generalmente una premonición no tiene tantos detalles, a menos que sea una precognición. La premonición, por ejemplo, sabe que se va a caer un avión, pero no sabe ni dónde, ni cuándo, ni de qué línea. Y una precognición es cuando la gente vio un avión de la línea tal que se estrellaba en el mar, por ejemplo, y sucede. Pero de una premonición a una precognición hay una diferencia muy grande. Mucha gente tiene premoniciones, precognición es muy poca. Y para poder ver en un sueño esto con tanto detalle, pues yo no considero que sea más que algo que se está implantando en un sueño. Y los seres oscuros lo que hacen es implantar determinadas cuestiones, porque una vez que uno lo piensa, o una vez que uno tiene miedo, entonces ya se está enganchando con un evento que probablemente no iba a suceder, pero que nosotros mismos generamos para que suceda. Lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, un practicante de vudú que tiene mucho poder, que tiene características muy especiales, esta persona, cuando hace un trabajo a alguien, procura que ese alguien se entere. ¿Por qué? Porque ese alguien que se entera le va a ayudar, le va a facilitar que pueda penetrar y pueda llegar a él a través de la sugestión. Bueno, en realidad eso no significaría mucho. Si la está sintiendo de la forma en que era o era muy cercano a su abuela, pues no tiene nada de difícil, podría ser. Cuando una persona muere, esa es la diferencia que habría aquí. Cuando una persona muere, debe de trascender en determinado tiempo, que no son ni un día, ni dos meses, no, hay hasta 18 meses, año y medio para que pueda trascender de una manera normal. Y si no trasciende en ese tiempo, podría perderse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez cuando las personas ya mueren y trascienden, generalmente ya estando en el estado en que deben de estar, en la dimensión que deben de estar, pues pueden pedir permiso para regresar y estar con los seres que aman o con los seres que los aman. Y eso es muy común, o que no se hayan ido. Pero cuando no se van tienen el periodo de perderse, pero cuando ya fueron y piden permiso y regresan, pues ya no tienen ese riesgo. Entonces, aquí puede ser cualquiera de las dos posibilidades, y que la abuelita haya estado con él durante todo este tiempo y que no lo haya notado. Entonces ahora probablemente está haciéndose más evidente, pero probablemente ella estaba con él.
Es muy frecuente que cuando una persona muere, por ejemplo, muere el señor y tiene un nieto que se adoraban y los dos se llevaban muy bien. El niño, abuelito, no te vayas, y le llora, no te vayas, y el señor tampoco quiere irse y no se va. Entonces se queda adherido al niño y puede pasar toda la vida de ese niño, morir de viejo, con el abuelo a un lado. No, es una identificación, vuelvo a lo conceptual. Cuando una persona muere, por ejemplo, y en su muerte estuvo tomando algún medicamento, algo que tenía un olor muy característico, después de que muere, pueden seguir sintiendo ese olor en la casa o cerca de ellos, en donde quiera que estén, y es una forma de referencia. Entonces, cuando una persona muere, pues en realidad no tiene esa característica de ese olor, porque tendría que ser un demonio. Los demonios huelen feo por eso, porque su vibración es muy baja. Entonces, si una persona muere, una persona normal, pues no, eso no sucede. Puede suceder que conserve por referencia, por conceptualización, el olor a su medicina, o el olor a cigarro, o el olor a la loción que usaba. Y eso no es raro, eso es de hecho muy común. Entonces, si está sintiendo a su abuelita, puede ser que esté con él. Y es lo que comentaba hace un momento, que muchos de los seres que traemos nosotros adheridos en nuestra área espiritual, muchos de ellos o algunos de ellos son familiares o gente muy querida o gente similares a nosotros. Vamos a recordar que como todo se lleva a cabo a través de leyes, nosotros, dependiendo cómo estemos, y siempre estemos como estemos, vamos a atraer a nosotros lo que es igual o semejante. Bueno, cuando una persona se suicida o en un crimen, pero vamos a ver primero el suicidio. Cuando una persona se suicida, ha cometido una falta, entonces se va a quedar aberrado o se va a quedar agarrado a la forma y en el lugar a donde cometió ese hecho. Y es muy común, yo se lo he visto mucho en trabajos de lo que yo hago, que gente viene y me dice, fíjese que se suicidó mi hijo, mi esposo, mi hija, y seguimos sintiéndolo en la casa. Ya sé cuánto, no, pues ya tiene 7 años, o 2 años, o 10, y he llegado ahí y aún está ahí. Pero recuerden que cuando nosotros hablamos de 1 año, 5 o 7 años o 10, estamos hablando de una conceptualización de tiempo físico. Estando en la otra dimensión no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que pedir permiso para poderlos liberar, y generalmente sí lo otorgan. Entonces, cuando una persona es asesinada, es un evento traumático muy fuerte y se queda aberrada a ese lugar por el impacto emocional que hubo. Y también ahí, en ese caso, hay que liberarlos para que puedan partir, y en el caso del suicidio hay que pedir permiso para poderlos liberar.